Kirill Budanov ya no es el jefe de la inteligencia militar ucraniana. A partir de hoy encabeza la oficina del presidente de Ucrania, reemplazando a Andrei Yermak. Este nombramiento no es casualidad. Budanov puede negociar directamente con estadounidenses y rusos, algo que ya ha hecho varias veces. Esto explica mucho sobre el cambio en la política exterior de la oficina del presidente. Hoy, los medios estadounidenses informaron al unísono que es a Budanov a quien confían en la Casa Blanca y que precisamente él podrá llevar a cabo negociaciones de mayor calidad con los estadounidenses. Y aquí simplemente les voy a dar algunas citas. El New York Times dice que Budanov es uno de los pocos funcionarios ucranianos en quienes Estados Unidos confía. Sus lazos con inteligencia estadounidense pueden ser clave en las negociaciones. Financial Times: nuevo líder de la élite ucraniana en la guerra, sin pasado oligárquico, con contactos en Occidente y gran confianza de los socios. Político señala que es de los pocos funcionarios de seguridad ucranianos vistos en Washington como interlocutor confiable y puente entre inteligencia, ejército y política. Bloomberg: jefe de la inteligencia ucraniana con acceso directo a los socios occidentales, cuyo papel cada vez va más allá del ámbito militar y adquiere un significado político. The Economist: un jefe de inteligencia pragmático y estratégico que se comunica claramente con aliados occidentales. Podrían citarse muchas más frases, ya que hoy todos los medios occidentales escribieron sobre esto. El mensaje principal es claro: Budanov es conveniente para los estadounidenses porque está directamente vinculado a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Él puede cambiar el rumbo de las negociaciones de Ucrania, pero eso es solo palabrería. La pregunta clave es: ¿quién de Ucrania negociará con los rusos? Y por extraño que parezca, Kirill Budanov es perfecto para esto. Y en este episodio les contaré por qué me llamo Alexei Pechii. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario debajo de este episodio. Eso ayuda mucho a que este video se difunda, y suscríbanse a mi canal de Telegram Pechii News. El enlace está en la descripción de este video. Tras un mes de intriga, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decidió quién será el nuevo jefe de la oficina presidencial. Sin embargo, este nombramiento trajo consigo otros cambios de personal. Por ejemplo, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ahora es el ex jefe de Inteligencia Exterior y exadjunto de Budanov, mientras que el jefe del Servicio Fronterizo fue reasignado a un puesto inferior. Ayer, en su mensaje vespertino, Zelensky anticipó decisiones importantes que serían anunciadas hoy y tras el mediodía realmente se dieron a conocer. Así que Kirill Budanov se convierte en el jefe de la oficina del presidente de Ucrania. Ya salió la orden oficial del Estado ucraniano del presidente ucraniano en el sitio web de la oficina del presidente. Todo, desde este momento, Kirill Budanov es el jefe de la oficina del presidente. Budanov informó que aceptó la propuesta del presidente ucraniano. Y este es el giro más interesante en la política ucraniana en muchos años recientes. Aquí se dice que las viejas élites en Ucrania se estremecieron y los oligarcas se asustaron porque Budanov es una cara nueva de la inteligencia militar. Él seguro que no les dará tregua a los corruptos, llegará y pondrá orden, y así sucesivamente. Pero, ¿saben? Dejaré toda esa demagogia a otros analistas que se dedican a la política interna de Ucrania. Me enfocaré en cómo el nombramiento de Kirill Budanov como jefe de la oficina presidencial influirá en la política exterior de Ucrania, especialmente en las relaciones con Estados Unidos y Donald Trump. Pero lo importante es, ¿cómo va a influir esta postura de Budanov en las futuras negociaciones de paz? Por ejemplo, el New York Times dice hoy que Kirill Budanov es clave para dialogar con Estados Unidos si hay negociaciones con Trump. Según la publicación, el jefe de inteligencia ucraniana mantiene estrechos lazos con Estados Unidos, lo que podría ser clave en negociaciones de paz entre Ucrania y la administración de Donald Trump. Aquí surge el momento clave. Desde Washington, solo hubo felicitaciones secas por el nombramiento de Budanov de manera no oficial. Desde allá, sin embargo, se escucharon suspiros de alivio. Porque Andriy Yermak se volvió demasiado tóxico, sus ambiciones políticas y además el escándalo de corrupción ya molestaban a todos los socios. Pero Kirill Budanov es de confianza para los estadounidenses, y cuando digo de confianza, no estoy exagerando. La unidad 2245 es un nombre que probablemente no le diga nada al ciudadano común, que simplemente vive su vida sin profundizar en los detalles políticos.
pero en realidad es una fuerza especial ucraniana de élite que se dedicaba a capturar equipos rusos y a interceptar datos. Y fue precisamente esta élite de la inteligencia ucraniana la que llevó a cabo todas las operaciones más destacadas de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Y quien dirigía esta unidad era precisamente Kirill Budanov. Ustedes dirán, ok, ¿hay alguna unidad especial? ¿Y esto qué relación tiene con las negociaciones de paz, especialmente entre Ucrania y Rusia, donde los estadounidenses median? Pues es la relación más directa. El asunto es que la Unidad 2245 se convirtió en parte de un programa semisecreto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. La CIA comenzó a entrenar a esta unidad desde 2016, proporcionando equipo y capacitación para ayudar a los ucranianos a recopilar inteligencia y llevar a cabo operaciones especiales. Kirill Budanov dirigía todo esto. La Unidad 2245, o como la llaman, Unidad 2245, es una unidad de élite de la inteligencia militar ucraniana, compuesta por jóvenes oficiales que no tenían vínculos con el pasado soviético. No voy a revelar ningún secreto de Estado aquí si digo que los oficiales de la Unidad 2245 capturaban drones rusos y equipos de comunicación para que los analistas de la CIA pudieran estudiarlos y descifrar los sistemas de cifrado rusos. Esta unidad participó en operaciones destinadas a obtener información de inteligencia sobre Rusia, sobre lo que sucede dentro de Rusia. Y Kirill Budanov, jefe de la inteligencia ucraniana y ahora jefe de la oficina del presidente, fue uno de los oficiales más prometedores de esta unidad. Desde los primeros días, Budanov recibió entrenamiento en programas apoyados por la CIA y mucho antes de la guerra a gran escala ya estaba integrado en la cooperación con la inteligencia estadounidense. Tras una grave herida en el este de Ucrania, Kirill Budanov fue atendido en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Es una institución muy seria. Un caso excepcional para un militar ucraniano, posible solo con la ayuda directa del gobierno de Estados Unidos, es decir, que un militar ucraniano fuera enviado a recibir tratamiento en ese centro. Pero tenían que llamar directamente desde arriba y decir, reciban a este soldado. Y aquí hay que reconocer que solo unos pocos tienen ese nivel de acceso y confianza, y eso demuestra el estatus especial de Kirill Budanov en las relaciones con las fuerzas de seguridad estadounidenses. En Washington, perciben a Budanov como un socio confiable que entiende la lógica de las fuerzas de seguridad estadounidenses y es capaz de hablar con ellos en el mismo idioma. Precisamente esos lazos informales pueden ser decisivos si la cuestión de poner fin a la guerra vuelve a pasar al terreno de las negociaciones. O sea que Budanov es necesario precisamente para las negociaciones. Tampoco descarten las preferencias personales del presidente estadounidense Donald Trump, porque a Trump le gustan mucho los tipos duros, y Budanov encaja en ese arquetipo de tipo duro mucho mejor que Andrei Yermak. Para Washington, este nombramiento muestra que Kiev está listo para decisiones difíciles, controlar recursos y tomar medidas estrictas. Por supuesto, dentro de Ucrania existen ciertos riesgos con este nombramiento, porque ahora Ucrania está pasando a lo que se llama una democracia militar. Budanov buscará endurecer aún más las medidas, lo que podría generar conflicto con los militares, especialmente con el comandante Syrskyi, ya que ahora Budanov está por encima de él. También existe el riesgo de que los problemas del país se resuelvan como operaciones especiales, pero es un riesgo. No es seguro que así sea, pero en este episodio hablamos del vector externo. El nombramiento de un agente de inteligencia en un puesto político clave muestra un cambio del poder en Ucrania hacia la seguridad, la guerra y las negociaciones. ¿Por qué hablo tanto sobre las negociaciones? Aquí cabe destacar especialmente que Kirill Budanov es considerado una figura clave no solo y no tanto en las negociaciones con los estadounidenses, es decir, por supuesto que ahí ocupa una posición muy importante, pero no solo eso, Budanov es precisamente quien puede hablar también con los rusos, y lo ha hecho durante toda la guerra a gran escala. Kirill Budanov negoció directamente con los rusos el intercambio de prisioneros, corredores de grano y temas humanitarios. Pero el momento más destacado y revelador fue a finales de noviembre de 2025. El 25 de noviembre en Abu Dhabi tuvo lugar una reunión directa entre las delegaciones ucraniana y rusa, incluyendo a Kirill Budanov. Ahí, el ministro del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, presentó el plan de paz de Donald Trump con 28 puntos adicionales. El 25 de noviembre los jefes de inteligencia de Ucrania y Rusia discutieron ese plan de paz en Abu Dhabi.
Luego, Kirill Budanov afirmó públicamente que las negociaciones en Abu Dhabi fueron exitosas. El asistente de Putin, Ushakov, dijo que los servicios secretos de Ucrania y Rusia se reúnen y discuten temas delicados que no pueden tratarse públicamente. Y fue precisamente después de la reunión en Abu Dhabi cuando comenzó todo este proceso de discusión sobre el nuevo plan de paz y el tema de los cambios en la oficina del presidente. Es decir, Budanov parece ser el negociador ideal tanto para Estados Unidos como para Rusia. Pero veamos la historia y recordemos, le ha hecho bien al país cuando exagentes de inteligencia entraron en la política. Por cierto, la historia está llena de ejemplos así. Este no es un caso único. Muy a menudo, precisamente gracias a la inteligencia, la gente llegaba al poder político. Y voy a dar algunos ejemplos de esto, los más destacados, probablemente. El primero es George Bush padre. Él fue director de la CIA, luego se convirtió en vicepresidente y después en presidente. Un tecnócrata, patriota y hombre del sistema usó su inteligencia para una política exterior sensata, no para espiar a sus oponentes. Si Kirill Budanov sigue el mismo camino, tendremos una oficina presidencial competente, donde las decisiones se tomen basándose en datos de inteligencia y no en caprichos, estados de ánimo o emociones. Por cierto, eso le falta a Donald Trump. Suele elegir emociones sobre pragmatismo y a menudo cree al oponente como Putin antes que a sus propios servicios de inteligencia. Budanov, en cambio, convence a los equipos con inteligencia y no con emociones. Si miramos más de cerca, tanto geográficamente como en términos históricos, aquí se nos viene a la mente el ejemplo del actual jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía. Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, antes fue jefe de la inteligencia exterior turca. El método de Hakan Fidan son las negociaciones secretas, algunos intercambios bajo la mesa, acuerdos tras bambalinas y así sucesivamente. Es decir, realiza diplomacia no pública. Teniendo en cuenta que Zelensky le encargó a Budanov fortalecer la vía diplomática, esta es la opción más probable. Es decir, Budanov ya ha llevado a cabo negociaciones sobre prisioneros, sobre el grano, y ahora llevará a cabo negociaciones sobre la paz. Pero deben estar preparados para que, de ahora en adelante, la mayor parte de las negociaciones finalmente se lleven a cabo en secreto. Es decir, ya no se discutirá tanto públicamente. Ese también es un método de negociación basado en la inteligencia, por lo que no sorprende que Budanov lo use. Y para contrastar, voy a dar dos ejemplos negativos de cómo los agentes de inteligencia llegaron al poder, y ambos ejemplos son de Rusia. Yuri Andropov, quien pasó de la KGB a ser secretario general, imponía el orden mediante métodos de fuerza, redadas, represiones y un endurecimiento severo. Como resultado, todo el país se convirtió en un cuartel y eso no terminó en nada bueno. Otro ejemplo es Vladimir Putin, una polilla gris del Servicio Federal de Seguridad que volvió a Rusia un campo de concentración. Putin reemplazó a los gerentes en la administración por agentes de seguridad, vive en la paranoia y está convencido de que destruir las libertades es solo para el bien del pueblo. Pero, ¿saben? Yo no creo, por supuesto, en el escenario de que Budanov llegue a parecerse aunque sea un poco a los dos últimos. Bueno, por una simple razón. Budanov es un oficial de combate. Putin es simplemente una rata de oficina que llevaba el maletín detrás del alcalde. Putin simplemente está resentido con todo el mundo, está enojado con todo el mundo porque antes lo humillaban. Él solo era una rata de oficina. Luego corría detrás de Sobyanin con ese maletín. Y luego, cuando llegó al poder, decidió mostrarles a todos y demostrar su masculinidad. Bueno, como que Budanov no tiene absolutamente nada que demostrar. Por eso les di estos ejemplos, para mostrar que existen escenarios tanto positivos como negativos. Amigos, escriban en los comentarios su opinión. ¿Para qué necesita Vladimir Zelensky a Kirill Budanov en su oficina? Aquí dejo puntos suspensivos, su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like, amigos, si este episodio les pareció interesante o útil. Pueden apoyar el trabajo de este canal de YouTube con su donación o suscripción de patrocinio a través de los enlaces y datos proporcionados. En la descripción del video dice: apoyen el canal Alexei Pechi. Elijan el formato que prefieran. Gracias por cualquier apoyo. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.